Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Damos comienzo a la mesa 7 de nuestro congreso sobre marxismos iberoamericanos, titulada Edición, Trabajo Cultural y Marxismo, que reúne a dos referentes ineludibles del pensamiento y la práctica editorial crítica en lengua castellana. Tomás Rodríguez, a mi izquierda, editor senior Dacal, y Constantino Bértolo, a mi izquierda, editor crítico y ensayista cuya trayectoria, al frente de sellos como Debate o Caballo de Troya, ha sido determinante para repensar el papel político del editor de ambos en el sistema literario contemporáneo. La pregunta que hoy nos convoca, ¿qué relación existe entre los modos de producción editoriales y el marxismo?, resulta especialmente urgente en una época en la que la edición se enfrenta a un doble desafío: su integración en la economía global de las industrias culturales y al mismo tiempo su potencial de resistencia como práctica colectiva y práctica crítica. Pensar la edición desde consignas marxistas implica interrogar la materialidad del libro, pero también las relaciones laborales que lo sostienen, las jerarquías simbólicas que lo legitiman y las mediaciones ideológicas que circulan a través de él. Siguiendo a Marx, no hay cultura sin trabajo ni texto sin contexto. Las formas culturales, el catálogo, la colección, la poética, editorial, son también formas de valor, expresiones del modo de producción que las genera. Desde esta perspectiva, la figura del editor ocupa un lugar singular. Es a la vez trabajador cultural, ¿no?, mediador simbólico y agente económico. Como señaló Raymond Williams, las instituciones culturales son espacios donde se disputa esta hegemonía. Y esa disputa se libra hoy en el campo editorial, en las políticas de la selección de autores, en las políticas de la traducción, en la distribución y hasta en las métricas de visibilidad. Frente a la concentración del mercado y la precarización del trabajo cultural, sellos como ACAL, pero también en España como Catacrack o Tinta Roja, en México y Chile era Ilón, o Eterna Cadencia, 17 Grises en Argentina, o Claxo, siguen publicando y reactualizando autores de la tradición marxista y de la teoría crítica, demostrando que la edición puede seguir siendo una praxis intelectual y política. Esta mesa busca, por tanto, pensar la edición como campo de trabajo y de lucha, donde la producción cultural se entrecruza con la crítica del capital y donde la palabra impresa sigue siendo un espacio de resistencia frente a la mercantilización total de la cultura. Antes de empezar con las preguntas que hemos preparado para Tomás y para Constantino, le voy a dar la palabra al segundo coordinador, bueno, el primer coordinador de la mesa, José Luis Moreno Pestaña, que conocéis todas y todos. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Yo creo que este es un espacio fundamental en un congreso de marxismo iberoamericano, porque las personas que hemos organizado este congreso y las personas que leemos marxismo en español, marxismo escrito desde España, desde Iberoamérica, tenemos un referente fundamental en el filósofo, en el militante, del que este año tratamos el centenario de su nacimiento, que es Manuel Sacristán. Manuel Sacristán Luzón es, sin duda, uno de los autores más emblemáticos del marxismo en español, pero que tras jugar un papel casi legendario en la resistencia antifranquista y ser reconocido como un maestro por muchas generaciones, es solo un personaje literario, el asesinato en el Comité Central de Manuel Vázquez Montalbán, digamos con un retrato muy poco halagüeño para el personaje, es alguien cuyos textos desaparecen. Desaparecen incluso cuando desde 2008 tenemos una atención renovada, después de la crisis del capitalismo, por la literatura marxista. Para quienes hemos trabajado en cuestiones de sociología y la filosofía, hay un autor que es referencia nuestro, Randall Collins, que hablaba de la dificultad que se tiene en los espacios, podríamos decir, dominados intelectualmente, por lograr un ámbito de atención compartido en torno a un texto. La idea de Collins es que se pueden producir grandes textos, pero en los espacios dominados esos textos pasan relativamente desapercibidos, porque la gente presta su atención a otros espacios.
Esos textos quedan, digamos, como promesas no realizadas, como citas abiertas para futuros lectores. Yo creo que el caso de Manuel Sacristán, pero también estamos en el edificio Juan Carlos Rodríguez, de Juan Carlos Rodríguez, son ejemplos de la dificultad de producir teoría crítica en español. Sobre esa cuestión yo quisiera que, a ser posible, son autores que ustedes dos conocen bien, que había editado, yo creo, ambos, fueron una parte de nuestra charla. Ana. Muy bien. Entonces, comienza con esa pregunta. La pregunta sería, ¿cómo es posible lograr un espacio de atención compartido en un mundo como el actual, en que la academia está disciplinada por la referencia anglosajona y exterior, tanto por las métricas, por los impactos, como por la forma específica de imposición simbólica de temas, autores, etc. De hecho, es muy interesante cómo la recuperación de algunos de estos autores, que son Manuel Sacristán, pero también es Juan Carlos Rodríguez, viene a través de su conservación y su traducción al inglés, lo cual hace que muchos jóvenes lectores, productores, autores empiecen a prestarle atención. Bueno, Constantino Bertono. Buenas tardes. Claro, yo hablaría de lo que habría que llamar cuáles son los medios de producción de la atención. Que todos hablamos siempre de los medios de producción, pero la atención es una mercancía. Y por lo tanto, hay que producirla y hay que provocarla. Entonces, ¿cómo se genera la atención? Desde mi punto de vista, por decirlo a grosso modo, ¿no? O hay una atención que se respira en lo que llamaríamos la base social. Yo utilizo el término de hay un estado de revolución, latente, presente o desaparecido. El estado de atención que diríamos que sería así como el humus que está repartido en un grado u otro, digamos, en la sociedad. Ahora, ¿cómo esa sociedad llega o cómo a esa sociedad le llega la noticia de que tiene que prestar atención? Esto, como diría el maestro Juan Carlos, esto de ¿quién presta atención? O sea, para entendernos. No, ¿quién nos obliga a prestar atención? Y digo, obliga en el sentido más fuerte del término, ¿no? Bien. Pues los que tienen capacidad de crear atención, desde mi punto de vista, básicamente es el capital. Porque es el que domina, el dueño de los medios de la mediación. Me estoy refiriendo tanto a los medios de comunicación o, por ejemplo, para tocar nuestro caso, a los medios editoriales. Es decir, luego supongo que matizaremos cada uno y tal, pero en realidad lo que sí sabemos es que quien edita casi siempre es el capital. Hay excepciones, decirlo de alguna forma. En España muy pocas, es decir, hay editoriales de las instituciones que incluso algunas veces nos sorprenden. O sea, yo recuerdo los años de aquella editorial de la comunidad de Extremadura. Hubo una época en que disfrutó de un catálogo, una función. Pero bueno, lo normal es que, digamos que las editoriales, o sea, los medios públicos, bueno, pues los medios públicos reflejan básicamente lo que llamaríamos el pensamiento, siendo generosos, el pensamiento socialdemócrata. Es decir, yo le llamo pensamiento socialdemócrata aquel que piensa que el humanismo es lo que nos va a salvar, ¿no? Por decirlo en palabras un poco tiernas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues, ¿cómo crear atención? Bueno, eso, quizá para adelantarme, eso, curiosamente, es un papel que los editores sabemos que tenemos que realizar. Es decir, editar no es simplemente convertir un texto privado en un texto público. Es que llegue al público. Entonces, claro, esto
por decirlo de alguna forma, el editor también crea público, si puede. Ahora, crear público es bastante complicado, o sea, es decir, que el público está ahí de una forma difusa. Entonces, ¿cómo creas ese público? Bueno, voy a decirlo por terminar esta primera párrafo, ¿no? Bueno, evidentemente la forma de comunicarse de un editor es a través del catálogo. Yo, voy a decirlo, yo llegué al mundo de la edición después de trabajar muchos años en el mundo de la crítica. Y era tan ingenuo cuando entré en el mundo editorial que yo pensaba que un editor era un crítico con poder ejecutivo. O sea, ya he conseguido estar, o sea, totalmente ingenuo. No tengo ni puta idea de que el criterio literario o el criterio oculto, esto era un elemento más de que iba a intervenir en el mundo de la edición. Recuerdo la primera vez que tuve una reunión con el equipo comercial de la editorial. Yo les contaba mi teoría de la literatura, debería servir esto, este libro, tal, no sé qué. Veía la cara absolutamente neutra de los comerciales, como mirando, ¿y este de qué va? O sea, ¿se creerá que los libros, que decir que un libro es bueno nos va a convencer de venderlo? O sea, la red comercial, que es otro término que ya se ha adelantado, una editorial es también, sobre todo, el sistema de distribución. Los comerciales de la red comercial, pues son en realidad, deberían ser los pies de una editorial. Bueno, tengo que decir que en este mundo de la edición yo lo que descubrí es que casi siempre se piensa con los pies. Es una buena metáfora, sí. Que lo es. Sí, sí. Por partir desde ahí, ¿no? ¿Cómo se crea un espacio compartido de atención? La pregunta es si podemos crear un espacio compartido de atención. La respuesta probablemente no sea, tiene razón en todo, ¿no? La respuesta es que probablemente esté lejos de lo que nosotros podemos hacer. Es decir, una de las cosas que efectivamente uno aprende cuando aterriza en el mundo editorial es que la importancia que uno mismo se da y que uno mismo da a su labor es muy relativa, porque al final las capacidades, las posibilidades de lo que se tiene son pequeñas. Podríamos decir que hay una parte que podemos medir y hay una parte que no podemos medir. Hay una parte que podemos medir, que es aquella que nos da el dato de esto llega y esto no llega. Eso es fácil de medir, relativamente. Aquí no hay absolutos. Relativamente en el sentido de que, para empezar, que exista, ya es que tiene una atención. Y lo digo porque hay muchas cosas que no existen. Incluso hay muchos autores que son referencia de mucha gente que en la realidad del mercado editorial no existen, dejaron de existir hace tiempo. Existen sus libros, los artefactos están depositados en bibliotecas, son referencias consultables, pero no tienen una vida editorial. Bueno, eso ya nos está diciendo algo al respecto de eso, ¿no? Puede que sean referencias para todos nosotros, pero no existen. Ya, por ahí ya tenemos un elemento, no podemos medir eso. Luego hay un elemento que no podemos medir y es el pozo que deja, la influencia que deja. Eso es lo que no podemos medir y eso es quizá aquello a lo que nos podemos agarrar a la hora de considerar o sostener y mantener que tenemos cierta capacidad de crear, ¿no? Ese estado de atención, ¿no? Me ha encantado, ¿no? El momento, ¿no? de revolución, ¿no? El estado de atención, el estado de revolución. Bueno, desde luego hay editoriales que han tenido la capacidad de hacerlo. No sé si nosotros hemos tenido la capacidad de hacerlo. Quiero creer que sí. Hemos tenido la capacidad de acompañar, por lo menos, a cambios políticos y hemos tenido la capacidad, en cierta forma, de favorecer la difusión de determinadas personas y determinadas ideas en ese cambio. Lo que no creo es que, desde luego, el sector editorial, o por lo menos el sector editorial menos normativo, tenga la capacidad de generar una atención y, desde luego, no en el medio y no en el corto plazo. A largo es posible, a largo sí. Haciendo que algo exista, desde luego, que algo puedas encontrarlo, que algo puedas sostenerlo, desde luego. Tiene razón Constantino en que esto no es nuevo de ahora, que esto no es de ahora.
toda la producción editorial del marxismo se mueve en esas aulas. El capital siempre ha estado en la producción editorial del marxismo, siempre. No es una anomalía. Se podría decir que toda la producción editorial del capital se ha movido entre una edición militante, en muchas ocasiones institucional. Todas las grandes proezas editoriales se han realizado institucionalmente. De alguna forma, se han iniciado de forma militante muchas proezas que no se han conseguido finalizar. Y por otro lado está el capital a la búsqueda de la oportunidad, a la búsqueda de la atención. Y esto siempre ha estado, desde el minuto 1 del marxismo, desde la primera edición del Capital. Desde la primera edición del Capital, hay esta famosa anécdota de Engels mandando críticas, ¿no? Mandando críticas de forma anónima para la obra, además, ¿no? O sea, para coger y decir, no, es algo que es una modernidad abrumadora, algo que se podría hacer ahora, ¿no? No, bueno, estoy metiéndome en Amazon y estoy diciendo qué libro más increíble, que tenéis, que es para todos los públicos. La gran frase que a todos los editores nos gustaría creer. El Capital es una lectura para todo el mundo. Intentando. Entonces, eso siempre ha estado ahí. El capital, esa dialéctica entre el capital, la militancia y el apoyo institucional es crucial para entenderlo todo. Es crucial porque es lo que lo hace funcionar o no. Es lo que hace que determinadas obras se puedan realizar o no. Que determinados proyectos editoriales se asienten o no se asienten. Lo más difícil en el mundo editorial no es poner en marcha un proyecto editorial. Es que sobreviva. Sí. Es decir, cuando queráis hacer una valoración de proyectos editoriales, la valoración tiene que ser en la capacidad que ha tenido de sostenerse en el tiempo, siendo más o menos coherente. Sostenerse en el tiempo siguiendo sencillamente la marea de la opinión pública o publicada es más fácil, desde luego. En ese sentido es más difícil. No sé si he contestado. ¿Sí? ¿Es posible sostener entonces proyectos editoriales en algún punto emancipadores sin depender de las lógicas del mercado? Tú has hablado de la militancia, de las editoriales militantes que podemos llamar autogestivas, artesanales, como quieras, o independientes, ¿no? Que Bertolo ha reflexionado sobre esto, ¿no? Que es una forma más de independencia económica y simbólica. ¿Es posible? ¿Hay algún...? Es posible, pero muy complicado. Y en cualquier caso, siempre dentro de unos márgenes. Es decir, el problema aquí, yo creo que es una cuestión de capacidad y de margen, a dónde puedes llegar y lo que puedes hacer. Si mañana una editorial, no importa, voy a hablar de la mía, que es una editorial en que los proyectos a largo plazo y, digamos, cargados de páginas no nos asustan, si mañana una editorial se quisiera plantear hacer algo parecido al Home de Sacristán, es decir, a una colectánea de obras de Marx, sería sencillamente inviable. Sería sola, es inviable. Acompañada de otras editoriales también sería inviable, porque ahí entraríamos en una colisión al respecto de las redes de distribución, comerciales, es decir, también sería inviable. ¿Qué es lo que la haría viable? Evidentemente la intervención institucional. La intervención institucional pública sería la que sería factible y es la que hace que, por ejemplo, la nueva mega alemana exista. En cierta forma, ¿no? Es decir, la edición del Capital militante tiene que contar con que, evidentemente, su labor editorial es, en cierta forma, algo militante también, aunque sea solo porque pasa por esos mismos lectores. Y esos mismos lectores no tienen la capacidad podría deciroslo a vosotros, que podéis asumir tranquilamente haceros con 100 euros de los cuadernos de la cárcel de Gramsci o con 20 de una antología. La respuesta es muy evidente. Es decir, hay cosas que preferiríais tener, por ejemplo, las dos, y si no los cuadernos, que molan más y que es la obra completa. Bueno, no es fácil. Es decir, sostener algo así en el tiempo es complicado. Hacerlo desde un espacio específicamente militante se puede hacer, en casos, requiere de un sacrificio extraordinario. Y aún así,
la propia estructura del mundo editorial, la propia estructura de la cadena del libro, lo dificulta enormemente. Hace que realmente sea muy complejo sostener un proyecto militante que, insisto, de los hay, los he mencionado antes al principio unos cuantos de ellos, pero probablemente una cosa importante que hay que decir de esos proyectos militantes es que una buena parte del sostenimiento económico de los mismos no viene de la venta editorial de libros, sino de otras cuestiones, ¿no? Puede ser incluso de la venta de otros libros, por ejemplo, a librerías, tipo Traficantes o Cazacrack, que sostienen la producción editorial desde la propia librería, creando un centro cultural y a partir de ahí se puede hacer, es una vía, ¿no? Pero ya nos está avisando de las limitaciones de ese proyecto editorial por sí solo. Las limitaciones, que son limitaciones de todo el mundo, son limitaciones de sostener a los trabajadores que están ahí, hay que sostener a los trabajadores que están ahí. La gente tiene que poder vivir dignamente para que eso se pueda hacer. Sostener la distribución es complicadísima y luego lo más difícil de todo, Constantino lo decía antes, es la labor de visibilización de los libros. La labor de visibilización de los libros, que es el meollo del mundo editorial hoy, exige de una inversión de muchas cosas, de tiempo, de esfuerzos, es inversión, es capital, es complicado, yo lo veo complicado. No imposible, no, muy difícil sí, y sí se hace imposible con determinados proyectos. Bueno, yo diría... Todos yo creo que más o menos estamos aquí será por algo, más o menos creo que compartimos bastantes ideas y tal. En el capitalismo se puede vender a más. Bueno, yo en los años sí que me han permitido una cosa, ¿no? Es saber que el capitalismo está dispuesto a vender todo aquello que se pueda vender. Si hay que vender a la madre, se vende a la madre. Es decir, que esto quizás sea el único factor a favor. O sea, es decir, es solo la capacidad de depredar del capitalismo nos hace pensar que a lo mejor, primero, que en algún momento se vendió. Ahora, ¿en qué momento se vendió? Se vendió cuando había estado de revolución. O sea, es decir, se vendió cuando el Marx era una herramienta para un objetivo, digamos que colectivo, parcial, pero colectivo. Es decir, existía un interés objetivo por tener una herramienta que diera lugar a lo que parte de la sociedad, entre otras cosas, el trabajo de la emancipación obrera viene de largo, bueno, pues permitía eso. Permitía, digamos, de forma difusa pero existente. Es decir, para entenderlo, no se publica el Capital porque hubiera una demanda del capital. Yo creo que ni siquiera había una demanda exactamente de Marx, aunque ciertamente la figura de Marx era, por decirlo así, tenía una capacidad de llegada, es decir, que Marx no era solo conocido en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Francia, es decir, que digamos que configuraba una necesidad y un proyecto. Bien, la pregunta que me hago yo, para decirlo, es esa. En este momento hay proyecto revolucionario. Bueno, yo con perdón no me lo creo. Proyecto en España, no me lo creo. Por eso me parece extraordinario poder asistir a estas jornadas en donde se va a reflexionar sobre Marx y el marxismo desde espacios en donde hasta ahora, por lo menos, no se ha perdido ese estado de ánimo, eso que yo llamo estado de revolución. Porque evidentemente ese estado de revolución está más vivo, o está vivo en muchas zonas de Latinoamérica, mientras que yo pienso que este es un país, España me estoy refiriendo, este es un país autosatisfecho. Entonces, pienso que es un país en donde, por decirlo de alguna forma, lo que flota y da sentido a las relaciones sociales es que lo que diríamos, menos mal que me explotan. O sea, en este país la tragedia es que, joder, ¿qué hago mal que no me explotan? Esto me parece que, y esto está, desde mi punto de vista, ha calado profundamente en lo que yo llamaría las subjetividades colectivas. La subjetividad colectiva de este país es que, joder, qué suerte tienes, hijo mío, de que te van a explotar.
Hay un oprobio de la improductividad. Sí, claro. O sea, entonces, bueno, en fin, lo que parece... y digamos, de alguna forma, incluso, digamos que las fuerzas más presentes, pues, no voy a citar organizaciones concretas, pero bueno, lo que nos están pidiendo es que, joder, a ver si el capitalismo se porta bien y nos deja vivir un poquito mejor, ¿no? 37 euros al mes mejor. Este es el proyecto, con perdón, de lo que llaman la izquierda de este país. Entonces, ¿para qué coño quiere la gente leer a Marx? O sea, lo que es raro es que compren algo. O sea, me parece. Bueno, a mí, yo voy a decirte que yo no he sido un editor directamente de teoría política, ni mucho menos. Yo soy un editor de la tradición de la edición literaria, ¿no? Pero vamos, que exista, que sobre... Bueno, yo sé por qué sobrevive ACAD. Las editoriales también son una entidad compleja. Pero vamos, que consigan vender el resurgir de Marx, ¿no? Bueno, hostia, joder, o sea... salvo, perdón, voy a ser aquí un poco malvado, salvo que es verdad, que bueno, que en la sociedad también... En la sociedad también existe lo que llamaríamos necesidades de espejo. Entonces, bueno, necesidades de espejo, yo creo que más, y luego quizá hablemos de la editorial de las editoriales independientes, un libro de Marx, bueno, pues te da una identidad. ¿No? O sea, yo os voy a contar, perdón, que cuente la batallita del viejo, ¿no? O sea, yo recuerdo en la facultad en los años 67, 68, en Madrid y tal. Claro, ¿qué libro llevabas debajo del brazo? Por decirlo así, permitía señalar cuál era tu campo de interés, o sea, por decirlo en lenguaje más directo. O sea, te permitías, si llevo este libro, puedo ligar en este espacio. O sea, si llevabas un libro de Planeta, eras un pobre desgraciado, o sea, no ligabas ni para Dios. O sea, es decir, si llevabas un sacristán, bueno. Oye, te dotaba de una identidad. Bueno, y los libros dotan de identidad. Y de ahí, no dejo caer, de ahí, desde mi punto de vista, el éxito del fenómeno de las editoriales independientes. Me estoy hablando de literatura, ¿vale? Dotan de identidad legitima, ¿no? Te convierten en algo, te colocan políticamente en un lugar nuevo y cool, o en el oscuro pozo de la cosa rancia. Sí, Marx. También hay una cosa que hay que tener muy en cuenta con respecto a todo lo que tenga que ver con industrias culturales y todo lo que tenga que ver con literatura y todo lo que tenga que ver en general con consumos culturales. Hay que poner en cuestión lo que viene de los medios de comunicación. Hay que ponerlo en cuestión. Es decir, pues los medios de comunicación consumen la cultura y trasladan la cultura siempre a la búsqueda de una novedad, siempre a la búsqueda de una noticia, propiamente dicha. Y a veces no hay noticias. Entonces lo que se hace es construir una noticia que no es exactamente eso. No es extraño que aparezca la noticia de ahora se venden más ensayos. No es verdad. No es verdad. Es el momento en el que más libros de teoría política se han vendido. No es verdad. Es decir, comparado con los años 70, estamos a años luz de lo que se podía vender. Hay un resurgir de Marx y se lee más a Marx. Bueno, no sé, volvemos a lo que decíamos al principio de lo que podemos medir y lo que no podemos medir. Se puede y se lee más a Marx, no se lee más a Marx. No se vende más Marx. No se compra. No se compra más Marx, no se compra menos Marx. Tampoco. Es decir, hay determinadas cuestiones que sí que nota las tendencias culturales con el resurgir o con el resurgir, ¿no? Como Gramsci, claro, sí. O con el surgir de fenómenos culturales antagonistas tipo Max Fischer, ¿no? Que de repente un fenómeno se convierte en una especie como de referencia que es muy fascinante y que tiene muchas explicaciones y muchas lecturas al respecto, ¿no? Y en cierta forma todos queremos
invitar a que consideréis, que el lector considere a otros autores que han sido referencias para Mark Fisher, para Mark, que fueron referencias para Mark, o que en realidad él bebe de ellos o que le hubieran gustado. Casi parece que toca poner lo que en la página de streaming de película, ¿no? Si te gustó esta película, te va a gustar esta. Y decir, bueno, si te gustó Mark Fisher, te va a gustar esto, ¿no? Y tienes que empezar a decirle, claro, autores que están ahí. Hay que poner en solfa la información que viene de medios de comunicación con respecto a la cultura. Porque siempre es una información que viene mediatizada por la necesidad de novedad. Y esa necesidad de novedad es muy tóxica. Y genera informaciones que no son reales. Y, en cierta forma, invita de manera cordial a crear espacios nuevos. También hay que ver quién está detrás de la posibilidad de crear noticias, de trasladar una noticia, de esto. Se construyen fenómenos así. Pero eso no significa que haya auténticas alteraciones en lo que se refiere al consumo. Salvo que desaparezca. Es muy fácil de ver. Si buscáis un autor y no existe, una de dos, las editoriales todavía no lo hemos visto, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Desde luego, no hay que creerse que las editoriales tienen la capacidad de verlo todo, o que sencillamente sí que lo han visto. Y la realidad es que no le interesa a nadie. Eso pasa. Entonces, es uno de los sectores, el cultural, en el que las noticias hay que cogerlas con más los premios. Los premios que se dan, siempre se busca digamos una novedad, ¿no? Un punch, ¿no? Un impacto. Es lo que se busca siempre. Y en cultura es complicado trasladar eso. Sobre todo cuando hablamos de procesos culturales de largo y medio plazo. Es muy complicado eso. Sí, lo noticiable como marketing. Sí, total. Yo, escuchando, me viene una reflexión, digamos, y uno piensa a los niveles siempre muy modestos de su propia experiencia. Yo me acuerdo cuando yo decidí trabajar sobre historia de la filosofía española, y grosso modo recibí dos mensajes. El primer mensaje de un amigo que yo considero un maestro y que me quería muy bien, que me dijo, no. Sobre todo, no. Después de lo bien que te ha ido con el primer libro sobre Foucault, ahora no. Porque la filosofía española te hunde. No hagas eso, van a creer que es que no sabes lengua, que eres un zoquete. Todo el que se ocupa de filosofía española se hunde. Además te mete en un ambiente súper rancio. Eso era, José Luis Bellón está de testigo, porque participó en ese proyecto. Eso era el año 2005-2006. Y luego, de los que yo considero, digamos, como mis maestros en ese sentido, que no eran españoles, que me dijeron, deja la filosofía francesa, lo que estás haciendo aquí, hazlo en España. Y fue cuando empezamos a trabajar en Cádiz sobre sociología de la filosofía española. Al principio todo el mundo creía que íbamos a contar chismes, que íbamos a hacer un libro de historietas sobre filósofos españoles, la gente te recibía a su casa y te intentaban contar una historia. Pero luego la verdad es que una secuencia continuada de publicaciones abrió un espacio nuevo. Abrió un espacio nuevo. Yo me acuerdo, al principio la gente no prestaba atención, luego la gente fue discutiendo al respecto. Entonces, ahí, digamos, las instituciones académicas son fundamentales, porque es darle respaldo a proyectos que son valiosos, en los que llega alguien como un empresario sin recursos y sin apoyo financiero, un empresario cultural, que además está haciendo un sacrificio de su propia carrera, sigue con Foucault te metes en un molinillo hermenéutico que sigue con Foucault hasta que te entierren, vamos, y sigues estando en congresos internacionales. Entonces, ahí yo creo que hay un mensaje importante que dar. Una segunda historia que yo creo que es también interesante. Cuando apareció el 15M en 2011, 3 o 4 años después, estaba medio mundo. Yo me acuerdo de venir de vacaciones a Granada y la gente preguntarte por Lacan. Es verdad que Granada tiene una cosa altusero-lacaniana, pero era por la clau. Porque se había puesto de moda la clau y Gramsci, y eso era una gloria. Tú te ibas a Kentar y la gente te preguntaba por Lacan y por Gramsci. No estoy exagerando.
Veía seminarios al respecto. Es decir, se pueden abrir espacios. El primero fue una apertura de un espacio académico. La historieta que yo conté también, la apertura de un espacio académico. Lo segundo es la apertura de un espacio militante que de repente pone a Granchi, vosotros reeditáis la antología de Sacristán, de repente pone a Granchi otra vez en el disparadero. Sí, está muy bien, los dos son reales. Desde luego, con respecto al primero, si hay una institución que tiene la capacidad de alterar un espacio, digamos, determinado por los medios de comunicación, En la academia. Así ha sido siempre. Por eso es más dramático cuando la academia deja de hacer ese papel y pasa a ser receptor de todo lo que viene de fuera y compra todas y cada una de esas noticias y de esas modas, ¿no? Es un espacio dramático, hasta el punto de que efectivamente puede pasar que autores significados, hablábamos en el tren de E.P. Thompson, ¿no? De cómo E.P. Thompson en los años 90 desaparece absolutamente, sin ninguna discusión. Es decir, se dejan de publicar sus libros y desaparecen de todos los catálogos. Que son E.P. Thompson. Pues debería ser una lectura, digamos, absolutamente indiscutible para cualquier historiador y casi para cualquier filósofo que trabaje con la contemporaneidad, y ya no digo de desaparecer. La academia tiene la capacidad de cambiar eso, tiene la capacidad de resistir y tiene la capacidad de alterar. Ahora, hay un coste. Ser un elemento de resistencia en la academia implica perder parte de la pública voz y fama, ¿no? Que tenía en 2017, perder parte de la gestión de medios de comunicación, se penaliza la atención pública para esa academia. Vienen a por nosotros. Ya quisiéramos. Y con respecto a la militancia, efectivamente, la militancia, la capacidad de cambio, y es perfecto, estoy de acuerdo, porque es algo que nosotros vimos muy de cerca en la década pasada con la discusión de la nueva política, y cómo la nueva política intentaba desesperadamente encontrar elementos de, una vez más, de legitimación, de vías que sostuvieran ideológicamente, como que... Es que había demanda. Había demanda de ideología. Sí, había demanda de ideología, ¿no? Y a veces muy malentendida, en el sentido de que, bueno, pero sí, queréis leer a eso, pero esto no sirve para lo que queréis, ¿no? Queréis un manual sobre cómo arreglar el coche y no tenéis coche, queréis moto. Bueno, acordaros de que uno de los motores fue aquella mierda del libro de los indignados. O sea, es acojonante. Cómo un libro de mierda generó una ola de indignación. Pero tenía una buena discusión. Sí, si lo generó o fue al revés. Bueno, es verdad que es complicado, pero digamos que uno de los, por decirlo así, una de las palancas, sí. Y desde el punto de vista que dio lugar a una zona mediática de la hostia, bueno, y les dio la palabra. Es que la palabra indignación, sí. O sea, es que de pronto voy a decirlo, de pronto qué suerte, ya no hay que ser revolucionario, con ser indignado llega. No, perdona, esta es una contralectura de todo el trabajo que había estado haciendo el marxismo. Habría que preguntarse de que no bastaba que ser rebelde, que había que ser revolucionario. Y joder, qué salida tan fácil, con perdón, provocó. Bueno, no, si yo con estar indignado, pues... O sea, ¿contra qué estás indignado? No contra el capital, sino a lo mejor incluso contra el capitalista. O sea, como si los capitalistas pudieran ser otra cosa que capitalistas. Digamos, bueno, de ahí el éxito de lo que yo llamo el marxismo moral, ¿no? Que se cree que los capitalistas son malos y que van a ir al infierno. No, los capitalistas son capitalistas y su obligación y su necesidad es reproducir ampliamente su capital. Punto. O sea, si van al infierno, allá ellos, a mí qué más me da. ¿Se entiende? O sea, que yo creo que es que, de alguna forma, me parece que de alguna forma pasa así, ¿no? Yo por provocar un poco, a mí casi me han contratado para
Yo curiosamente hace poco leí unos trabajos sobre la industria del lujo. ¿Cómo se fabrica el lujo? La industria del lujo, ¿qué es lo que la separa? Y me llamó la atención ciertas reflexiones, ¿no? Ciertas reflexiones que decía, el lujo, curiosamente, no sigue exactamente la ley del mercado. O sea, no produce aquello que el cliente está esperando. No, lo que le da es aquello que buscaba pero no lo sabía. Lo que le da es un plus. Le da un plus. Bueno, yo me atrevería a decir que como esta necesidad que existe de identidad, ese plus de identidad, bueno, que da la cultura. Que al fin y al cabo viene siempre de, y no deja de haber interiorizado de que siempre ha sido un producto de las élites. Es verdad que hemos conocido, al final del 19 y parte del 20, hemos conocido que de pronto hubo un movimiento capaz de generar una cultura no elitista. Pero para entendernos, hoy seguimos, yo diría que desde 70, volvemos a estar que, bueno, la literatura se ha convertido en un lujo. O sea, como yo digo, bueno, sí, hay literatura comercial, sobre todo desde el momento en que se equipararon la literatura llamada comercial con la literatura culta, que esto se produce al final de los 70, voy a decir, cuando entran en esa onda autores tan respetables como Marcet, Montalbán, Saint-Preux, es decir, es el momento en que se legitima lo que llamaríamos la literatura de masas, es decir, la literatura de planeta, punto, para entender, ¿sabes? Porque si no, nos estamos confundiendo. Bien, hemos estado viviendo con que esas fronteras entre la comercial y lo culto han estado años desapareciendo. Ahora, de pronto, en los últimos años, desde mi punto de vista, porque claro, la necesidad de sentirse élite, de sentirse distinto, siempre está. Y sobre todo los ricos. O sea, yo siempre pregunto, siempre hay que preguntar, ¿los ricos dónde estudian? Hostia, tal, y de puta no estudian aquí. Yo recuerdo una vez, hace 3 años o así, salió la noticia de que en un colegio en Madrid una pareja se había caído por el hueco de un ascensor. Y hablaban de un colegio, no sé si de San Javier, no sé. Hostia, ahí descubrí cuál era el colegio donde iban los ricos. O sea, aparte de los que van a Francia. O sea, el otro día preguntaba, los ricos ¿qué hacen? Hace unos años, básicamente disfrutan de los maratones. ¿Dónde se descubren a sí mismos, ¿no? ¿Y dónde se charlan? Bueno, en los maratones, ¿no? Últimamente, por lo visto, si eres rico, a donde tienes que ir es a las rallies. Lo que te da distinción, ¿no? Bueno, para entenderos, el fenómeno que Ana ha estudiado desde arriba abajo. Bueno, es que hay editoriales independientes que lo que han conseguido construir, digamos, es una imagen que yo llamo siempre de club de gourmet. En fin, o sea, para entendernos, en dónde. Bueno, esto está más. Este es el fetichismo de la mercancía. Bueno, que de pronto cierta literatura se ha convertido en fetiche y por lo tanto solo es en realidad valor de cambio. Bueno, si eres un editor que ha conseguido esto, es lo que hoy se llama pues, las editoriales que han triunfado. Un proyecto difícil, como bien sabemos, en gran parte, yo diría que casi en el 90% de cuando este proyecto funciona, bueno, es que cuenta con un respaldo inicial. Yo siempre que daba clase de edición siempre decía, para ser editor hay que ser catalán y rico. Y si no, rico. Sí. No, o sea, bueno, porque solo el capital te permite llevar adelante un proyecto minoritario. ¿Sabes? O sea, un proyecto de autoexplotación que encima
encima, como dice Krakauer, con una plusvalía cultural de la hostia, porque como tienes un proyecto cultural importante, bueno, pues pagas menos al corrector, pagas menos al traductor, porque la cultura, hombre, no me vas a cobrar esto. Curiosamente, el efecto que hace es que este efecto se traslada a las editoriales comerciales, que empiezan a pagar menos a los traductores, a los correctores. Es decir, por eso digo que este componente, ya sé que es un poco complicado, pero ver la cultura como ese lado que tiene de lujo, me parece que a mí por lo menos me abrió ciertas reflexiones, ¿no? Voy a salir directamente de esa. A ver, lo que Consejero dice tal cual es que en general todas las industrias culturales, todas las empresas culturales en general, pero desde luego el mundo editorial de forma tal, esto es un deporte de ricos. Esto es como el golf, o como el esquí, o como tal, que es una cosa que no está en manos de todo el mundo. Y prácticamente no hay proyectos editoriales continuados en el tiempo que no partan precisamente de capitales familiares. Esto es una cosa que hay que tenerlo muy en cuenta porque determina. Hasta tal punto que incluso yo, se podrían contar muchas historias, yo conozco casos de gente que ha comprado editoriales un poco hasta para poder entrar en un partido y que le tengan en cuenta. Y que se ha expresado de manera editorial para que le tengan en cuenta, para que le tomen como un referente cultural. Esto ha pasado en varias ocasiones, ¿eh? O sea, ha pasado en la última década, pero también pasaba en los 70, pasaba en los 80, que decir, ese hilo en el que es muy fácil identificar, alguien trabaja en el mundo editorial y lo convierte de facto en un intelectual y al convertirse en la figura intelectual aquí es capital. Lo convierte de facto en un intelectual y al convertirse en un intelectual se convierte en un interlocutor público con una voz que hay que escuchar. Sí, tiene voz pública. Claro, esto es ya, se convierte, hay un hilo continuado, bueno, pues lo puedes hacer de manera muy complicada, muy difícilmente, por la vía, digamos, del trabajo, del oficio, o por la vía más habitual, que es, bueno, pues o compro una editorial o la monto, porque tengo ese dinero y porque puedo hacerlo. Yo creo que para cuando una sociología del conocimiento, si se hiciera una sociología del espacio editorial, lo que nos encontraríamos básicamente pues, son hijos de buenas familias, de grandes familias, de capitales familiares. No, hay algún estudio de eso, sí, ¿no? Que cuenta muy bien cada fortuna, cada patrimonio, qué tipo de editorial monta. Luego, a todo pasado, siempre puedes en tus memorias reescribir. ¿No? Pues quiere decir que tú trabajas un montón y puedes omitir detalles como que te dieron el dinero para fundarla el padre de tu marido. ¿Invalida el proyecto editorial? No. Pero la historia es diferente. Es lo que hay que tener en cuenta, porque evidentemente lo que sí invalida es la historia de posibilidad de creación de entramados culturales de manera voluntaria y desde la clase obrera. Eso es lo que es Eso es lo que es dificilísimo de sostener y de todo. Es difícil encontrar alguien de la clase obrera suya, ¿no? No de origen, porque al final, como en España, casi todos somos unos desplazados, ¿no? Para entenderlo, es difícil que haya un obrero que monte una editorial. El único caso que yo conozco, es el caso en que los obreros construyeron una editorial, es en el caso de Chalapar. Chalapar es una cooperativa que nace de la clase trabajadora. Es difícil encontrar una editorial más independiente que esa. Por eso digo, o sea, que me parece que esto es complicado. Es tan difícil como... yo frecuentaba a unos amigos que están enamorados del Camino de Santiago y tal, y siempre están hablando de la gente, qué buen sitio para conocer gente muy rara, extranjeros, tal, no sé qué. Y yo dije, oye, ¿habéis conocido a un obrero haciendo el Camino de Santiago?
Nadie ha visto nunca ningún obrero haciendo el Camino de Santiago. Ya sé que el término obrero parece como dice, según algunos marxistas ha desaparecido, pues a lo mejor no existe. Pero he visto a alguien que trabaje en una fábrica de muebles que siguen existiendo. La fábrica de electrodomésticos que siguen existiendo. Una fábrica de conserva que alguien sigue metiendo las sardinas en un sitio. No he conseguido que nadie me cuente mi encuentro mágico en el Camino de Santiago con la clase obrera. Como tenemos que ir acabando, voy a pasarle la palabra al público, al auditorio. Si queréis preguntar, hacer un comentario, aprovechar que tenemos a Constantino y a Tomás. Decir que no tenemos todo el camino. Claro, que ha habido una pregunta que era la de si era posible mantener proyectos editoriales emancipadores al margen del mercado, lo cual no voy a entrar ahí porque creo que eso ya es un poco complejo en sí, ¿no? Porque incluso los proyectos militantes no escapan de la lógica mercantil tampoco, en cierto sentido. Sí que creo que tienen ciertos puntos de fuga, pero bueno. Pero lo que iba a comentar es que esa pregunta la puede ser otra, que entiendo que por falta de tiempo o por no querer darle ese enfoque quizás de la mesa, pero la pregunta de ¿para qué editamos? ¿No? ¿Para qué se edita? La puedo dar un poco, por supuesto, pero es interesante. Yo quería comentarla aquí porque si es con pretensiones emancipadoras o cogiendo a Constantino revolucionarias, por hablar en términos claros también, parece obvio que, o al menos aquí se ha puesto sobre la mesa, que hay que estar vinculado a algún proyecto emancipador, revolucionario, de alguna u otra manera, y ya cada uno lo ve. Y la pregunta, esto, si eso es así, ¿cuál es el papel de las editoriales en momentos de desarticulación de estos proyectos como el actual, ¿no? Porque, claro, con todo respeto, a veces igual se pierde el foco y que lo repito, con todo respeto, no sé si simplemente vender a Gramsci por 100 euros es el... Sí, es que estaba esperando ese momento, ¿no? Además, porque de vez en cuando sale polémicas en las redes sociales al respecto y demás, ¿no? Y también creo que de forma vinculada, y es interesante el abordar también esas limitaciones de los proyectos que no son militantes, a la hora, por ejemplo, de abordar la pregunta de ¿para qué editamos? Cuando se ven con la encrucijada del tema de los derechos de autor o la de propiedad intelectual, que nos han comentado y es interesante, porque recuperando también este hilo, es una apreciación a tener en cuenta es que si hemos comentado la importancia de esos proyectos editoriales militantes, también quizás sería interesante traer a esta mesa a algún representante de un proyecto editorial militante y plantear estos debates aquí, porque creo que sí que hay proyectos bastante interesantes, además, recuperando lo que ha dicho Constantino de a día de hoy no hay fuerzas revolucionarias, yo estoy de acuerdo, pero hay ciertas personas con ambición de reconstruirlas y eso incluye proyectos editoriales con los que además ha habido polémicas como Ediciones Estáticas, Los Cuadrados aquí en España. Pues sería interesante, también como sugerencia, en una mesa sobre edición, producción cultural y marxismo, abordar eso y como hoy solo está una parte, pues preguntar sobre todo este tipo de cuestiones a esa parte, dado que la otra no está, al menos hoy, ojalá en otra ocasión. Sí. Pero tengo que hacer muchas cosas. Sí, y todas son importantes. Sí. ¿No? Lo primero y lo principal, ¿para qué editamos? Evidentemente, si sostienes un proyecto continuado en el tiempo con una línea política, es porque crees en esa línea política. Esa es la clave. Y esto vale para una editorial con un espíritu objetivamente emancipador, como para una editorial católica. Vale. Es decir, si lo sostienes en el tiempo es porque el fondo, la intención última de lo que publicas es precisamente lo que decíamos al principio de lo que no podemos medir. Asumiendo que lo que podemos medir no es suficiente,
asumiendo que las ventas de un Marx no auguran una inminente revolución social, nosotros seguimos adelante confiando en aquello que no podemos ver, en la influencia que tendrá esa lucha. El caso local es así el espacio. El problema de los derechos de autor tiene que ver un poco con el entorno en el que estamos. Es decir, hay que asumir el entorno en el que estamos. Y ahí es donde, cuando yo decía hace un rato que los proyectos militantes tienen un problema en cuanto a la capacidad de continuar, la capacidad de sostenerse, de sobrevivir, está ahí. Para sostener un proyecto editorial en el tiempo, tienes que sostener a la gente que trabaja. Y no los tienes que sostener, y lo voy a decir así, en el aire, no los tienes que sostener en una etapa de juventud en el que a lo mejor se pueden permitir esa militancia. Es decir, cuando Constantino hablaba, por ejemplo, podríamos hablarlo de 15M, ¿no? A ver, hacer una sociología de la gente que estaba en las plazas. Y podríamos decirlo, no invalida, ojo, no invalida la intención política, no invalida las ganas, ni invalida las... Pero hay una sociología de gente que se podía permitir estar en las plazas. Esto pasa lo mismo al respecto de la militancia. Hay una y la militancia para todo. Hay una diferencia entre la gente que le gustaría militar y la gente que puede militar. Y no es lo mismo. A la gente le encantaría militar. Yo estoy convencido de que a mucha gente le encantaría militar. Cada vez que hemos tenido en este país, en cualquier otro occidental, la capacidad, la posibilidad de militar en algo que merezca la pena, la realidad es que ha habido una intención detrás, ha habido un acompañamiento. El problema es que eso lo tienes que sostener en el tiempo. Sostener en el tiempo. Y eso, desde el punto de vista de la cultura, que es un espacio particularmente problemático en lo que se refiere al trabajo, ¿sabes? Estoy siendo indulgente al respecto de lo que supone trabajar en el mundo de la cultura. Solo se puede sostener el tiempo si sostienes a la gente que trabaja contigo. Solo, no hay manera. No hay un solo proyecto editorial militante que sobreviva más allá de la militancia de la gente que está ahí. Y de la militancia de la gente que está ahí tiene una temporalidad. Tiene una temporalidad. ¿Qué sucede con esto? Si te das cuenta, al principio decíamos, hay dos tipos de ediciones relacionadas con el marxismo o en general con cualquier proyecto antagonista. No hace la cuestión marxista. La militante, la institucional y la del capital. La militante es crucial, pero no se sostiene. Toda la historia de las ediciones del marxismo es un diálogo entre estas tres, sobre todo entre la del capital y la militante, con la institucional allí donde se ha dado el caso, en aquellos casos en los que tal. Las editoriales que pueden sostenerse en el tiempo son aquellas que, de alguna manera, asumen su propia contradicción y continúan en el tiempo. Es muy complicado ser una editorial de izquierdas dentro de este entorno. Es muy complicado que llegue la pandemia y tú sostengas a todos y cada uno de los trabajadores. Incluso los traductores que no están traduciendo. Incluso los correctores que no están corrigiendo. Eso en la militancia no puede ser. Tienen que existir las dos. Lo que sí tiene que tener claro el mundo editorial, sobre todo el mundo editorial, digamos, del capital, es que el otro lado es necesario. Es que no es un enemigo. La polémica con estas editoriales, a mí me parece una polémica ridícula. El tipo de editorial militante me da lo mismo. Acaba en bandolerismo, bandidaje, me parece estupendo. Es ese espacio. Lo que no puedes es meterlo en el mismo paquete, porque no están en el mismo paquete, ni llegan exactamente a la misma gente, ni hacen el mismo tipo de edición. ¿Cuántas editoriales se podrían permitir sostener el trabajo de 5 personas durante 3 años, casi 4 años, para sacar los cuadernos de la cárcel de la China? Una institución podría. Este es un problema que sí tenemos en este país. No lo hace. No, me encantaría que lo hiciera. Sería maravilloso que tuviéramos instituciones, tenerlas, en teoría las tenemos, pero no lo hacen. ¿Vale? Proyectos como este tipo, como el HOME de Sacristán, hoy,
muchas editoriales podrían, yo no digo que quisieran, que Es otra. esa pregunta desde luego ya debería tal, pero queriendo, ¿cuántas podrían? ¿Cuántas editoriales militantes podrían? Ya te digo, más allá de 4, 5, 10 años, ¿cuántas de esas personas tendrían que tener en un determinado momento y ponerse a trabajar? El modelo de Chalaparta es maravilloso porque el modelo de Chalaparta permite la convivencia de la militancia con un modelo editorial. ¿Es reproducible? No. En un contexto contexto histórico como el País Vasco, muy específico. fue posible. Eso, claro. Extraordinariamente meritorio, porque además es una editorial que se ha negado todo lo que se ha podido. Entonces, yo creo que hay que entenderlo más como que hay una parte de la industria editorial, que es la industria editorial aparentemente emancipadora, que no acaba de entender que tiene que haber una cohabitación entre los dos espacios, que uno y otro se alimentan, pero que necesitamos editoriales continuadas. Las institucionales tampoco son continuadas, porque dependen de un momento político. Espérate dentro de un par de años, cuando venga la ultraderecha y estemos publicando libros sobre todos. La gran antología del cosío y de la caza, ¿no? Entonces, pues un horror, un espanto. Yo entré en la editorial en 2004, cuando España era ultra neoliberal. Sois todos muy jóvenes, los que no sois os acordáis. No neoliberal, ultra neoliberal. No que estuviéramos solos, lo siguiente, excepto Chalaparta. Excepto Chalaparta y 4 más. Luego, la crisis emergió, hizo que la gente se plantara y surgieron un montón de editoriales. Y algunas editoriales que habían surgido más o menos ese calor, no voy a decir que encontraran de repente una referencia ideológica que no tenían, pero se atrevieron a hacer cosas que antes no hacían. Es decir, cohabitaban de manera más natural y sin tener un problema al hacerlo con el entorno neoliberal en el que absolutamente estábamos y capitalista, ¿no? Entonces, las contradicciones están ahí, no podemos evitar. Es eso. Están ahí, no podemos evitar. ¿Los derechos de autor son en sí mismo un problema? No tendrían que serlo. No tendrían que serlo. Los derechos de autor suponen el intento de sostener a un autor. Míralo así. El intento de sostener a un autor. Que hay casos en los que está desmedido. Claro, sí, está desmedido. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Que el problema es un problema de explotación, el problema es un problema al final de régimen económico, pero no es en sí la idea del derecho. Yo defenderé a muerte el derecho de autor. Porque los derechos de autor permiten que determinadas obras puedan salir. Porque el autor puede hacerlo. Lo voy a matizar. Ya acabamos, Sí, tienes la palabra. Yo sobreabundando. En esa contradicción estamos desde el principio. Es decir, esto es la dialéctica Engels-Marx. Marx ve así, ¿por quién fue financiado? Por el capital de Engels, punto. Sí, no hubiera habido... Y luego hay un momento histórico, que es 1908, cuando los bolcheviques se plantean si van a las elecciones a la Duma o no. Joder, este es otro momento. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que trabajar en esta realidad? ¿Cómo y cuándo? Bueno, pues deciden entrar en ella, justamente para intentar, eso sí, boicotearla desde dentro. Pero esto está ahí, forma parte de la contradicción. Es que la contradicción es marxista. Para entenderlo, es que sin contradicciones no avanzamos. O sea, me parece como, no sé, y en ese sentido me parece que sí, que hay que procurar ver la contradicción como un paso adelante. O sea, yo creo que lo que sí deberíamos evitar es el pesimismo, ¿no? Porque el pesimismo es conformista. Entonces, o sea, lo que es arriesgado es atreverse. Entonces, me parece, yo creo que las condiciones son durísimas, yo creo que en este momento son especialmente, pero para eso estamos. O sea, digo, para eso se supone que muchos decimos que queremos estar. Otra cosa es que estamos. Bueno, es que tenemos que despedir la mesa. Muchísimas gracias. Y bueno, os emplazamos para el año que viene con más invitados e invitadas en la mesa. Más invitados, me encantaría. Un gusto. Muchísimas gracias.